Bien, gracias Federico. Primero, muy agradecido por la oportunidad de poder compartir algunas cosas que escribí sobre el tema en un libro que lo publicamos con el grupo del que era parte, el Minca, el año 2014. Y ahí introduje un pequeño apartado donde trabajé en la influencia de los pensadores negros en el indianismo de Reinaga. Y es un poco lo que hoy día voy a tratar de desarrollar en la exposición para aclarar un poco este tema, porque es algo de lo que no se sabe mucho. Bien, voy a contarles primero cómo he ordenado la exposición. Voy a hacer una introducción donde, considerando que estoy hablando para un público que tal vez no tiene mucha idea, que tal vez tiene muy pocas referencias del indianismo o de Fausto Reinaga, les voy a tratar de hacer algunas consideraciones iniciales sobre en qué situación estamos hablando de esta temática y algunos otros apuntes para ver la importancia o la relevancia del tema. Seguidamente, con un punto 2, voy a tratar de hacer un contexto histórico en el que emerge esta corriente, rasgos generales de la situación en Bolivia. Un punto tercero, voy a tratar lo específico en el movimiento indianista en su trayectoria histórica, esto que se da en la mitad del siglo XX, el siglo pasado. En el quinto punto voy a especificar en qué consistiría el indianismo de Fausto Reinaga, y finalmente voy a plantear la relación entre el poder negro y el poder indio planteado en el indianismo. Bueno, un poco sobre mi presentación la voy a introducir en la primera parte para contarles más o menos cómo es que yo entré en esta temática del indianismo. Bien, vayamos pues por el punto 1, vamos introduciéndonos. Primero, no se sabe mucho del indianismo en la actualidad. Sin embargo, se ha hecho popular en los últimos años, básicamente por el trabajo de activistas y porque el año 2015 se presentaron las obras completas de Fausto Reinaga, y en ese contexto pues emergieron muchas notas de prensa, opiniones y demás, y mucha gente, y esto lo digo como testimonio, que antes denostaba a Fausto Reinaga, empezó a llamarlo maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Se lo empezó a glorificar. También en estos últimos años hay que considerar que el tema indígena fue muy fuerte en Bolivia a partir de la llegada de Evo Morales a nivel internacional, pero en Bolivia fue fuerte después del año 2000, estamos hablando 5 años antes de que Evo Morales sea elegido como presidente, en los bloqueos que se los conoce como los bloqueos animados del año 2000, los cuales fueron liderados por un personaje muy importante en la historia del movimiento indianista, Felipe Quispe Huanca. Felipe Quispe Huanca protagonizó una movilización en la que sus apariciones mediáticas estaban marcadas por frases extraídas de la obra de Fausto Reinaga, de la Revolución India. Y en buena medida Felipe Quispe va a sacar, digamos, del pequeño grupo reducido en el que Fausto Reinaga era conocido, a pesar de que sus ideas habían traspasado esos pequeños grupos, y lo va a posicionar. Muestra de esto es que el año 2001, un año después de estos bloqueos, y el año 2001 también hay otros bloqueos de gran impacto, se va a publicar una edición bastante humilde de la Revolución India, porque era un nuevo escenario y por la forma en que se había dado esta problemática, había requerimiento de este tipo de trabajos. Ahí se posiciona Fausto Reinaga. Es también interesante notar que estas obras van a circular en un escenario donde hay movilización en Bolivia. El año 2000, el Estado boliviano entra en crisis, hay movilizaciones en Cochabamba, acá se conoce como la Guerra del Agua, en tanto el Estado buscaba privatizar el agua y pues la gente afectada se movilizó. Movilizaciones de esa naturaleza también se van a dar en el altiplano de Bolivia, la ciudad de los alrededores de La Paz, con la misma tónica, ¿no?, en protesta contra este tipo de medida. En el caso de La Paz, va a tener el discurso que va a emerger con fuerzas, va a ser el discurso indianista. Y en ese sentido va a dar significado a los acontecimientos, porque Bolivia estaba entrando en una crisis económica muy fuerte, la venía arrastrando desde años atrás, y una crisis política, en tanto los representantes... Carlos, te interrumpo un segundo, perdón. La mitad de los que te están escuchando llegaron a Argentina hace 15 minutos y hablan muy poquito español. Yo sé que va a ser un desafío, pero intentar dentro de lo que se pueda hablar despacito. Yo Bien. sé que es un desafío, pero y si es necesario, voy a volver a refrescar. Bien, gracias.
No, te lo agradezco, Federico, es algo que siempre me pasa, yo descuido, no solo con el público que está allá, generalmente las personas me dicen eso, que hablo muy rápido, voy a tratar de ser más lento. Bien, les decía que después del año 2000, la crisis que se da en Bolivia, económica y política, da lugar a esta emergencia del discurso indianista y a su posicionamiento. Les había mencionado que el año 2001 se había publicado una edición bastante humilde de la Revolución India. El año 2005, lo sé porque yo estaba en esos trajines en la calle, luego les cuento algunos detalles, sale una versión pirata de la Revolución India. Esto es interesante porque da muestra de que quienes se dedican a la piratería de libros estaban al tanto, como lo están en su negocio, de cuáles son las obras que se demandan en el mercado. Y el hecho de que hayan pirateado la Revolución India indica que había una demanda de ese tipo de trabajos. Y ahí se fue popularizando más aún esta obra. Entonces, lo que yo quería resaltar en esta parte es que el indianismo fue emergiendo con fuerza fuera de los ámbitos académicos y por la movilización. Esto es interesante si vemos, yo lo voy a decir como testimonio, yo entré a la universidad en el año 2004, 2005, 2006, y fui así bastante intermitente mi participación en la universidad. No se hablaba de indianismo en la universidad. En un escenario en Bolivia donde el tema étnico, por decirlo de algún modo, era el eje de las discusiones, los indios versus los caras, en aymara se dice pelado y se les dice a las personas de piel clara, que gobernaron Bolivia en esa disputa política. En la universidad no había referentes de lo que había sido el indianismo. Luego les mostraré por qué es importante el indianismo. Pero lo que quiero que se note es que era un escenario en el que en la academia no se sabía de la existencia del indianismo. Y lo poco que se sabía eran cosas muy pequeñas, marginales. Ahí voy a introducir un poco una presentación mía. Yo me tropecé literalmente con el libro de Fausto Reinaga en una plaza céntrica de la ciudad de La Paz, que en ese entonces se llamaba la Plaza de los Héroes, y había reunión de activistas que se dedicaban a discutir política en vía pública. Y uno podía ver entre los materiales que ellos colocaban en el piso para venderlos y así sostener sus actividades, la Revolución India. Yo encontré así la Revolución India. Ya tiempo antes había leído el libro del hijo de Fausto Reinaga, Tahuantinsuyo, 5 siglos de guerra quechua aymara. Y después de leer ese libro estaba buscando la Revolución India. Entonces, esto es llamativo porque yo busqué la Revolución India en las librerías, en la universidad, y no estaba, no existía. Pero tú te ibas a la calle, en un espacio donde la gente se movilizaba hacia acción política, debate político, y ahí estaba el libro. Y esto es interesante en la medida que la universidad en La Paz no jugó un rol protagónico en los procesos de lucha que se dieron en Bolivia desde el año 2000, 2003, 2005. Sin embargo, en otros espacios estas ideas estaban germinando con fuerza. Quiero hacer notar eso, por eso les decía esto de mi presentación personal. Entonces, yo llegué al indianismo no por la academia, sino porque en los procesos de movilización yo ya había empezado a frecuentar esa plaza desde el 2003. En Bolivia se dio una crisis tremenda en el 2003, movilizaciones quisieron renunciar al presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, y en ese escenario uno buscaba respuestas a las interpelaciones que Felipe Quisto había planteado, ¿no? Esa realidad de racismo que había. Y yo encontré esas referencias en esa plaza, y ahí en los debates que había en esa plaza. Y de ahí nos fuimos conociendo con otros muchachos, fuimos haciendo actividades, y lo que me llamó la atención, y por esos años, también como había esta emergencia del movimiento indígena, como se le llama en Bolivia, había muchos seminarios, actividades sobre el tema del movimiento indígena, y nosotros asistíamos a esas actividades. Lo llamativo era que en esas actividades no existía indianismo, en esas actividades no existía Fausto Reinaga, y en los espacios, insisto, donde yo iba, fuera de estos espacios formales, estaba el indianismo. Entonces, fue esa una de las razones que me inclinó poco a poco a informarme, y a la larga, resignado, porque yo esperaba que en algún momento alguien publique algo sobre indianismo, sobre estos procesos de lucha. Cada vez que se anunciaba una investigación, una publicación sobre movimientos indígenas, yo iba, digamos, entusiasmado porque pensé que se iba a hablar algo y nunca se hablaba del tema. Entonces, esto pasó un buen tiempo, desde el 2003 hasta el 2014, ya son como más de 11 años, hasta que me decidí a escribir. Ya pasaron muchas cosas por ese periodo. Y en ese ánimo de escribir sobre Reinaga, que ya había publicado algunas cosas,
me animé a hacer una especie de homenaje a Fausto Reinaga. Y ese libro lo pueden encontrar en internet, se llama Desde el sujeto racializado, consideraciones sobre el pensamiento indianista de Fausto Reinaga. Toda esa experiencia que yo había visto en las plazas, en las calles, los materiales de los que yo me había nutrido y que no encontraba en la universidad, me dieron ciertos insumos, ciertas ideas, más la reflexión que yo tenía ahí con los amigos, en las calles, organizándonos y demás para plantear lo que tenía ahí en ese libro. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Yo les voy a plantear este tema como algo primero que no es algo que se haya trabajado en la academia seriamente, y como alguien que no ha trabajado este tema dentro de la academia. De hecho, uno de mis problemas con la academia es, por lo menos cuando se trata de temas indígenas, no me gusta la palabra, luego lo aclararé, es que se lo toma muy a la ligera. Por eso yo soy un poco reticente al trato académico sobre el indianismo. Bien, eso en general. Vayamos a cosas ya más específicas sobre el tema. Algo que hay que tener en cuenta para entender el indianismo es el contexto histórico en el que va a emerger. Y esto nos lleva a 1952. Este año es muy importante porque en ese año, digamos, se da un proceso que sería llamado en Bolivia Revolución Nacional. Esta Revolución Nacional implica un cambio entre lo que era antes el Estado boliviano y lo que era después. En términos concretos, es un proceso de modernización del Estado. Y modernización en los siguientes sentidos. Por una parte, en la parte democrática. Antes del 52, el voto estaba restringido a varones que tienen cierto capital, que pueden probar que tienen cierto dinero, y no votaban las mujeres, ni los indios, que estaban mayoritariamente en el área rural. Entonces, este proceso de modernización implicó ampliar el rango de ciudadanía a mujeres e indios, eran parte de Bolivia. También este proceso de modernización implicó la nacionalización de las minas, que es una de las actividades, es la fundamental en Bolivia, el estaño en aquellos años, que es de lo que el Estado recibía más del 80% en ingresos, que estaba en manos fundamentalmente de tres empresarios. El Estado, después de 1952, se hizo cargo de la parte económica del manejo de las minas, y con esos recursos fue generando otras condiciones de desarrollo en el agro de la parte oriental de Bolivia, lo que hoy día conocemos como, digamos, la agroindustria en el oriente. También este proceso implicó una reforma agraria en el año de 1953. Antes, en Bolivia se vivía en haciendas, donde había un trabajo de colonato, donde había peones, y había una especie de señores, ahí se los empezó a identificar como el lenguaje muy rural, altiplánico, como los caras. Eran los patrones, por decirlo de alguna manera. Así se vivía hasta antes del 52. Con la revolución del 52 y el partido que tomó el poder, el movimiento nacionalista revolucionario, se introducen todos estos cambios que apuntan a modernizar el Estado, que en general se busca formar un Estado-nación. Estado-nación en el entendido de que hay un Estado que representa a una nación, y lo que daría, ese fue el ideal en esos años, coherencia nacional a Bolivia, sería la unidad mestiza. Todos somos mestizos, todos somos bolivianos. Y entonces el indio se vuelve en campesino, por lo menos en el lenguaje formal que estaba propalando el Estado nacionalista. Este proceso, después de estos cambios de modernización estatal, va a generar muchos otros procesos que hoy día la gente los pasa por alto. Ustedes seguramente, algunos por allá han escuchado la música de los Carcas. Ese es un proceso que tiene que ver con los post-52, con lo que ha pasado después de esta revolución. Un grupo que se forma en los años finales de los 60, en los 70, va a empezar a hacerse en los inicios de los 70 también, por influencia de Reinaga, un grupo de música rock que la va a fusionar con música autóctona, el grupo Guara. En los años 70, con este proceso de modernización estatal, la migración del campo hacia la ciudad, va a empezar a surgir la cumbia chicha, grupos como Maroyo y Beria, que seguramente si ustedes se van a una fiesta, a un barrio boliviano, cuando la gente está más seria, esta es la música que bailan de esos grupos. También van a emerger fiestas con fuerza, las fiestas folclóricas del gran poder, danzas como la morenada, el caporal que se va a crear a finales de los 60, el tinjo que va a ser una resignificación desde las ciudades sobre una danza que hay en el norte, un ritual en el lugar de Potosí, una región de Quechua fundamentalmente, pero también hay idioma aymara. Bueno, todos estos procesos de
expresiones culturales que hoy día la gente las identifica como propiamente bolivianas, no existían antes del 52 y las que existían no tenían la misma significación. Entonces, el 52 es importante porque va a marcar un desarrollo posterior. Y dentro de estas manifestaciones que les he mostrado, de musicales y culturales, otra de las manifestaciones políticas va a ser el indianismo. Es decir, que después del 52, así como vamos a tener cambios culturales, innovaciones, grupos musicales, fiestas que se van posicionando en la medida en que los indígenas, los indios, van copando las ciudades, las van haciendo más grandes, las ciudades eran pequeñísimas, sus expresiones culturales van a tener también más preponderancia, pero a la vez, al vivir, esto es muy importante, los migrantes, al vivir las limitaciones del Estado nacionalista, de la identidad mestiza, como un simple discurso, y que en los hechos no podían conseguir un trabajo, no podían conseguir el trato que una persona de piel clara recibía, al ver las limitaciones del proyecto nacionalista, van a emerger también respuestas políticas. Y una de esas respuestas va a ser el surgimiento del movimiento indianista. Pero antes de entrar a este punto, me gustaría aclarar algunas cosas bien importantes, porque tienen que ver con cómo se entienden ciertas ideas en Bolivia y que tal vez es distinto en Argentina. Por ejemplo, en Bolivia les decía que el Estado del 52, el Estado nacionalista, propaló la idea de nación mestiza. Y no es el mestizaje en el sentido de que la gente reivindica su pasado indígena como una forma de encontrarse en el presente. Es al revés. La gente decía, y hasta hoy lo dice, porque esto tiene una repercusión muy fuerte hasta el presente, dice, soy mestizo porque no soy indio. Es decir, la reivindicación de lo mestizo en Bolivia es la reivindicación no de la mezcla con el indio, es de la distancia con el indio. Es decir, yo me considero mestizo porque no soy indio. En otras palabras, en el ideario, en la confrontación política, las ideas sobre el mestizaje y lo mestizo vinieron a reemplazar el lugar del criollo. Entonces lo mestizo ya se entendía como el lugar del criollo. Yo soy blanco, yo soy criollo, ahora no, yo soy mestizo, pero en definitiva no soy indio. Entonces, la identidad mestiza implicaba una reivindicación, implica como hasta hoy, de un momento que alguien tuvo un cruce, la mala suerte de cruzarse con una india, y bueno, pero soy mestizo, en tanto eso pasó en el pasado, es algo que no puede volver a pasar. Es decir, nunca, el Estado nacionalista nunca se propuso políticas para romper las barreras racistas, no solo que no se las propuso, las fue reproduciendo bajo este discurso del mestizaje. Un ejemplo bien institucional, si bien con esta modernización estatal se reconocía que todos éramos bolivianos, mestizos bolivianos, es muy interesante cómo se va diferenciando las políticas, por ejemplo, en educación. Había un Ministerio de Educación que se encargaba de la educación de los bolivianos normales, y los nuevos ciudadanos, los ex campesinos, llamados indios llamados campesinos ahora, pero antes indios, estaban a cargo, su educación estaba a cargo del Ministerio Campesino, de Asuntos Campesinos, no estaba a cargo del Ministerio de la Educación normal. Es decir, institucionalmente había ya una diferenciación, se estaban reproduciendo las jerarquías que yo llamo racializadas. Entonces la identidad mestiza sirvió para encubrir las jerarquías y el poder que grupos familiares, de casa y demás, que podían identificarse a sí mismos por el apellido, por el lugar donde viven, por los recursos económicos, por las propiedades, por lo que ellos reivindicaban un pasado criollo español, en oposición a los nuevos ciudadanos, los ex indios, llamados entonces campesinos. Bien, en esa situación de reproducción del racismo, de estas estructuras, de estas jerarquías, en la que los migrantes encontraban limitadas sus posibilidades de afrontar la nueva situación en igualdad con la gente que los estaba incluyendo, les decía, emergen respuestas. Y una de estas respuestas, desde mi punto de vista muy importante, es el indianismo. Ahora sí, quiero explicarles sobre el indianismo como un proceso histórico. No voy a detenerme mucho en algunos elementos conceptuales. Lo que me interesa es que traten de ubicarlo más o menos en el periodo en que esto está pasando. Ya el cambio que les decía de modernización estatal se está dando en un tiempo en que se vivía la Guerra Fría. El indianismo emerge en los 60, ya se había dado la revolución cubana, era la efervescencia de los grupos marxistas aquí en Bolivia en la universidad, más aún cuando el Che Guevara ya en 1967-66 entra a Bolivia, el 67 empieza una lucha, bueno, también
muere en ese proceso, el marxismo va a ser el norte ideológico que va a tener fuerza, muy en especial entre los jóvenes. En ese escenario va a emerger el indianismo, enfrentándose por una parte al ideal de nación mestiza, en que todo se ha resuelto aquí, todos somos hermanos, y también en confrontación al marxismo, en tanto reducía, esta es la perspectiva, la vamos a ver más adelante, según los indianistas, a los indios a mera condición de clase social. Los indios son campesinos, y si a los indios les das tierra, con el problema de tierra se soluciona el problema del indio. Eran ideas en boga en aquellos años. Bien, en el indianismo yo lo voy a vincular a otro movimiento que también se confunde con el indianismo, el catarismo. No es lo mismo indianismo que catarismo, pero antes de proseguir también quiero diferenciarlo de indigenismo. No es lo mismo indigenismo, catarismo e indigenismo, y voy a hacer la siguiente diferenciación. El indigenismo emerge como una corriente artística, literaria, con poesía, cuadros, pinturas, novelas, a finales del siglo XIX, fundamentalmente entre México, Ecuador, Bolivia, Perú, como una expresión de esa naturaleza que por las condiciones históricas en esos años no podía emerger de los pueblos considerados indios, emergía de las élites que tenían acceso a la educación, podían pintar a los indios, tenían como una empleada una india, les cocinaba la comida. Entonces, el indigenismo es la mirada de los no indígenas, por decirlo de algún modo, sobre los indígenas, artísticamente nace. A inicios de los años, de la década del siglo XX, perdón, la primera década de la Revolución Mexicana influye mucho en esto, el indigenismo va a tomar un cariz más político, en tanto va a nutrir los nacionalismos de los diferentes estados, de varios estados en América Latina. Entonces, esa producción literaria, artística, va a empezar a servir para justificar la idea de una nación, de México, de Perú, de Ecuador. En ese sentido, en general, tanto como corriente, digamos, literaria, o como esta corriente política, el indigenismo va a ser una mirada de nosotros, fundamentalmente como corriente ya una política estatal. Se van a crear institutos indigenistas, se van a hacer una serie de eventos para discutir cómo incluimos a los indios a las sociedades nacionales. En ese sentido, el indigenismo se va a volver en una política de asimilación sobre las poblaciones consideradas indígenas. Esto sería el indigenismo, una política de asimilación emergida desde los poderes establecidos, donde el poder, por darle un nombre, era los que detentaban el poder eran los herederos de los españoles, de la colonia. Por otra parte, el indianismo emerge después, en el caso en Bolivia, el indianismo, estoy hablando del caso boliviano, no tengo referencias que haya emergido un movimiento con ese nombre en otras latitudes. Emerge el indianismo en Bolivia después del 52 de la Revolución Nacional, en los años 60, de entre la población que estaba siendo incluida como campesina, pero era tratada como gente de otra raza. Entonces, hay otro origen social, entre los migrantes que llegaban a la ciudad, van a sufrir estas limitaciones que les mencionaba y van a empezar a cuestionar ese orden y van a asumir el término indio como una manera de autoidentificarse, de identificar además una situación de exclusión, una situación de dominación política. Entonces, por una parte, el indianismo emerge desde ese sector, y lo otro importante es que el indianismo plantea que ese sujeto considerado de raza inferior es el sujeto político que puede transformar esa situación donde es considerado de raza inferior. Lo que no pasa en el indigenismo el indio puede estar en un cuadro, puede ser parte de un poema, puede ser parte de una novela, pero no es el actor político que cambia la sociedad. En el indianismo, desde otro sector social, el indio es quien va a transformar la sociedad. Es portador además de un proyecto renovador, es de un proyecto revolucionario, y por eso van a hablar de la revolución india. El catarismo va a emerger en los años 70. Hay vínculos con el indianismo que nunca son reconocidos por los cataristas. Pero primero caractericemos. Si los indianistas buscaban que el indio sea el protagonista de la historia, era el sujeto político, en ese sentido también los indianistas buscaban hacer un trabajo independientemente de los grupos políticos de las élites criollas en Bolivia. O sea, hacer grupos autónomos, organizarse por sí mismos y entrar a la disputa por el control estatal, por ejemplo, o la disputa sindical. En este caso, con los cataristas, se va a ver esa postura como radical, y lo que ellos van a plantear más bien es hacer cambios graduales y en alianza con los sectores que entre los criollos quieran trabajar con los indígenas, entre comillas.
Yo le comentaba a Federico que esto es muy parecido a la diferencia entre, digamos, la postura de Malcolm X, que en la autodefensa, digamos, las comunidades negras construyéndose a sí mismos los propios referentes, y la idea de Luther King de los derechos civiles, trabajando con la gente que quiera cambiar el racismo y ir avanzando poco a poco. En el caso de indianismo y catarismo, la diferencia es similar. Los indianistas serían los que buscan una vía propia, independiente, romper con el orden establecido, y por otra parte, los cataristas serían los que quieren cambios graduales. Esto es algo que va a diferenciar bien. Entonces vamos a concentrarnos en el indianismo, y solo voy a hacer unas referencias históricas breves para que nos ubiquemos en el tiempo en el que están. Les había dicho, el indianismo emerge en los años 60. Algunos apuntes simplemente. Hay que tener en cuenta que emerge con el Partido Agrario Nacional, luego se funda en 1960, luego se funda el Partido Indio de Aymaras y Quechuas en 1972, el Partido Indio de Bolivia, que es el anterior partido, PIA, el Partido Indio de Aymaras y Quechuas, que cambia el nombre en el 65 o el 66, no recuerdo bien. En 1969, se funda el Movimiento Universitario Juliana Pasa, los primeros universitarios aymaras que dentro de la universidad forman un grupo, ¿no? Y después se forma una primera asociación de profesionales y estudiantes universitarios aymaras que se llamó Centro de Promoción y Coordinación Campesina MINCA, en 1969 también. En este periodo va a emerger un símbolo que tal vez algunos conocen, la huipala, es como una bandera con muchos cuadritos. En este periodo emerge, ¿no? También en este periodo la gente va a empezar a hablar de Túpac Katari, un líder aymara en el tiempo de la colonia contra el poder español. En este periodo se va a empezar a hablar, como les decía, del indio como sujeto político. Se va a empezar a trabajar en la parte sindical, en organizaciones partidarias, en organizaciones universitarias. Es decir, ¿por qué hablo de este periodo, hago énfasis, y le llamo el periodo inicial formativo del indianismo? Porque aquí se encuentran los elementos más importantes que van a dar lugar a lo que después va a emerger. Y también en personajes. Hay personajes como José Ticona, Constantino Lima, Raimundo Tambo, Fausto Reinaga, Juan Rosendo Condori, son los que van a trabajar en este periodo. Es importante resaltar que las personas que se refieren a indianismo y catarismo, por lo general no se refieren a este periodo. Para muchos no existe, o a lo sumo toman algún antecedente de esta época. Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, este periodo es fundamental, porque aquí se van a sembrar los elementos que después van a ser desarrollados, incluso la diferencia con el catarismo. Un segundo periodo, no vamos a entrar en detalles, es el del periodo que yo llamo de bifurcación, es cuando aparece el catarismo, que va de 1973 a 1980. Y en ese periodo, básicamente, en una apertura democrática a finales de la década de los 70, los indianistas van a ir independientemente a las elecciones, como un movimiento indio Túpac Katari, y los cataristas, digamos, en la línea que ellos tenían, van aliados a un partido ya establecido. Los diferencias, la estrategia política los diferencia. Son elegidos en la última elección, hay 3 elecciones por diferentes motivos, no llegan a buen término los procesos electorales, es decir, que los ganadores no se posesionan. Se va a dar un golpe en 1980 y en las elecciones del 80, antes del golpe, habían sido elegidos 2 diputados por estos movimientos, estaban divididos. Movimiento Indio, Túpac Katari, Constantino Lima, Movimiento Túpac Katari 1, Luciano Tapia, llegan a ser electos como diputados. Van a ser los primeros diputados que van a firmar una identidad india y también aymara, y que van a perfilar lo que después otros personajes van a recoger en la política boliviana. Hoy día, cuando se habla de las luchas indígenas y demás, no se los recuerda a estos señores. Ellos abrieron estas puertas. De 1982 a 1997 tenemos un periodo que yo llamo de decadencia, porque tanto organizaciones indianistas y cataristas, los indianistas ya habían tomado sus curules, van a entrar en un declive, en pugnas internas, en descalificaciones, en denuncias de malos manejos económicos, etcétera, etcétera. Y van a dejar de tener incidencia política. La tenían, por ejemplo, los cataristas en lo que fue en ese momento el organismo sindical más importante de los campesinos en Bolivia, la Central Única de Trabajadores Campesinos, fundada en 1978, 79, no recuerdo bien. Pero va a haber un declive, unas internas. Además, hay que tener en cuenta que en esos años en Bolivia se implanta en lo que se conoce como el Consenso de Washington, en Bolivia se conoce como el 21060, un decreto que aplicaba lo que conocemos como neoliberalismo. Es importante esto porque muchas personas que en las décadas anteriores denostaban contra los indianistas y también contra los cataristas,
Con esta decadencia, digamos, que estaba ocurriendo a raíz de estas políticas con el movimiento obrero y los movimientos marxistas, mucha gente de izquierda va a tomar el discurso que antes denostaba de los indianistas y cataristas. Muchas instituciones se van a posicionar, o organismos no gubernamentales van a tomar ideas indianistas, la van a vaciar de su contenido de lucha política y van a quedar como símbolos culturales simplemente. Por eso es importante también este periodo. Y va a concluir este periodo con algo que puede parecer una coronación política para los cataristas. Va a ser elegido como vicepresidente de Bolivia Víctor Hugo Cárdenas, militante catarista, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en su gobierno se va a aplicar acá las políticas que le llamaban de capitalización, que significaba vender muchas empresas del Estado a capitales extranjeros, y se van a empezar a hacer el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución. Un antecedente que algunas personas, digamos, piensan, dejan de lado y creen que todo empieza con Evo Morales. Ahí tenemos un antecedente para discutir. Bien, eso en general, esto es el indianismo, el catarismo muy en general. Y como les decía al principio del 2000, hay una nueva efervescencia, no voy a entrar más a ese tema. Pero aquí tenemos indianismo y catarismo, están presentes en la historia boliviana, aunque no los académicos, los dedicados, yo digo los indiólogos, los estudiosos de los indios, no lo tomen en cuenta, ¿no? Está presente, y si uno se toma la molestia de ir rastreando materiales, muchos de los activistas de estos movimientos están vivos aún, puede tener material ahí para ir aclarando todo ese proceso histórico. Vayámonos a la importancia, ya entrando más al tema, al indianismo de Fausto Reinaga. ¿Y cuál ha sido su papel en el indianismo? Porque el indianismo, si bien en el indianismo Fausto Reinaga es importante, el indianismo no se reduce a Fausto Reinaga. Bueno, primero algunos datos biográficos de Reinaga. Según el propio Reinaga, nace en 1906 en Macha, Potosí. Curiosamente, en un libro que titula Tesis India, publicado en 1971, dice que él nació más bien a orillas del lago Titicaca. Hago este apunte porque no parece haber por lo menos coincidencia, hay dos versiones de Reinaga. La más repetida es la que nació en Macha, Potosí, 1906. Para no dar muchos detalles, llegó, él también lo menciona, él aprendió a leer y escribir a la vez que aprendió el castellano. Solo hablaba quechua a sus 16 años, cuando por una casualidad una hermana suya trabajó como doméstica, como cocinera de un abogado minero cerca de donde vivía, por Potosí. Así empezó a aprender el castellano. Por esas cosas de la vida, no puedo entrar en detalles, entra a la universidad, logra titularse en la década de los 70 como abogado y también le tocó vivir, esto es bien importante porque va a marcar su norte ideológico. Bolivia tuvo una confrontación bélica con Paraguay a mediados de los 30 y le tocó a Fausto Reinaga vivir la disputa ideológica que había dentro de la universidad y en los grupos políticos de esos años para posicionarse con respecto a la guerra. Marca mucho esto de su perspectiva porque cuando va ya tiene una definición muy clara políticamente, va a abogar una corriente que en Bolivia se formó precisamente gracias a este hecho bélico, fue el nacionalismo en Bolivia. Y Reinaga va a ser una de las personas que se va a nutrir y va a formar parte de los movimientos nacionalistas en Bolivia. Tuvo algo muy interesante de apuntar de Reinaga, es que fue parte de la Comisión de Reforma Agraria. Él lo menciona en un libro que se llama, no me viene el nombre en este momento, creo que es Tierra y Libertad. Él menciona que trabajó en la Comisión de Reforma Agraria de 1953. El dato es interesante porque en su época indianista es alguien que critica duramente la reforma agraria, pero no menciona que él era parte de la comisión. Algo también interesante de notar es que Reinaga participó en 1957 en el cuarto Congreso Mundial de Sindicatos organizado por la Federación Sindical Mundial, que en Alemania, se realizó en Alemania. Lo interesante de ese viaje es que le permitió llegar a la Unión Soviética y conocer, él cuenta que conoció la URSS más allá de los tramos turísticos y le decepcionó. Él hasta entonces era marxista, combinaba una influencia del indigenismo, del nacionalismo revolucionario y del marxismo. Y cuando conoce la Unión Soviética le viene lo que él llama una crisis de conciencia. Esto es importante, lo vamos a ver ahora, porque va a dar paso a dejar su fe en el nacionalismo, en el marxismo y apostar por el indianismo. Pero otros apuntes biográficos, es interesante notar también que Fausto Reinaga le tocó vivir, además de la guerra que tuvimos con Paraguay,
además de la revolución nacional, las transformaciones de la modernización estatal, la reforma agraria, este viaje que tuvo a la Unión Soviética, le tocó vivir también el declive del Estado nacionalista y cuando se implanta el neoliberalismo en Bolivia, a mediados de los años 80. Y le tocó vivir también el posicionamiento del multiculturalismo. Él murió en 1994. Y él cuenta que murió en la soledad, una persona olvidada, con pocos recursos económicos. Yo conocí la casa de Fausto Reinaga y sí, honestamente es una casa bastante humilde. Pero bien, ese fue Fausto Reinaga. Fausto Reinaga a lo largo de su vida publicó más de 30 obras y varios artículos, ¿no? Yo hago una clasificación de las obras de Fausto Reinaga para poder abordar el indianismo de la siguiente manera. Sus obras publicadas de 1940 a 1960, es decir, cuando vuelve ya de la Unión Soviética, le viene su crisis de conciencia, las considero preindianistas en tanto el indio está presente en esas obras, pero no tiene un papel protagónico. Habla del indio, menciona hechos del pasado, a Tupac Amaru, menciona temas del racismo, lo que se vive en Bolivia, compara con una colonia Bolivia, porque en los desfiles militares, esto lo menciona en una obra de 1956, que se llama Franz Tamayo, menciona que en los desfiles militares se puede ver el orden racista en Bolivia, porque los jefes que marchan son blancos y la tropa es india, como en una colonia indochina. Lo dice específicamente. Bueno, esos libros de 1940 a 1960 yo los considero preindianistas porque aún no hay un papel protagónico del indio. Los libros que yo considero indianistas se publican de 1964 a 1971. Les leo los títulos, estos son. 1964, El indio y el cholaje boliviano. Ahí empieza, digamos, su perspectiva indianista más claramente. En 1967, La inteligencia del cholaje boliviano, una crítica a escritores que en Bolivia habían tocado el tema del indio de alguna manera. En 1968 publica El indio y los escritores de América. Y lo mismo que había hecho en el anterior libro, lo hace esta vez, pero con escritores de América Latina. En 1970 publica, desde mi punto de vista, su obra más importante, de la que vamos a hablar en esta ocasión, La Revolución India. En 1970 también publica el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, que está incluida en la Revolución India como un apéndice. En 1971 publica su última obra indianista, Tesis India, que fue elaborada para un congreso campesino y que posteriormente la publicó el autor. Las obras post-indianistas de Reinaga serían las que publica de 1974 a 1991. Las llamo post-indianistas porque el indio allí deja de ser un sujeto que actúa políticamente y se vuelve en una entidad, yo digo, metafísica, en un pensamiento que cualquiera puede ser indio. Dice, no, una persona de piel clara, rubia, puede ser indio si se piensa indio. Y eso me parece a mí algo un poco discutible en la medida de que deja de lado la vivencia y la situación concreta de quienes tienen marcado por origen étnico, los rasgos físicos, vivir esa condición de racializados como indios. En este periodo vale la pena destacar un libro porque le dio muchos problemas a Reinaga y yo creo que es uno de los libros que hizo que lo denostara, que lo descalificara. Fue Bolivia y la Revolución de las Fuerzas Armadas, que lo escribe más o menos diciendo que uno de los dictadores de Bolivia en ese tiempo, García Meza, una dictadura bastante agresiva, como Reinaga plantea que García Meza podría ser la revolución, digamos, donde el indio sea el pensamiento que guíe a las Fuerzas Armadas. Entonces muchos entendieron eso como un loa a la dictadura de García Meza y usaron este libro para descalificar a Fausto Reinaga. Y de hecho, en ese libro Fausto Reinaga tiene frases que dan a entender muchas de las críticas que le hacen, pero además tiene un lenguaje bastante racista y agresivo contra el indio. En esta etapa también se desmarca del indianismo, ataca al indianismo. Bien, esto en general sobre las obras de Reinaga. Nosotros, para entender el indianismo de Reinaga, tenemos que concentrarnos en su obra indianista de 1964 al 71. Para no dar muchas vueltas, voy a concentrarme en lo que yo, en ese libro que les comenté, desde el sujeto racializado, publicado en el 2014, en una edición bastante artesanal, plantea como los elementos centrales del indianismo de Fausto Reinaga. Ese libro lo escribí en base a los tres últimos libros de Fausto Reinaga, La Revolución India, libros indianistas me refiero, El Manifiesto del Partido Indio de Bolivia y Tesis India. Bien, en síntesis, ¿cuáles serían los elementos fundamentales en el pensamiento indianista de Reinaga? Para mí,
Uno, el modelo de análisis que Reinaga plantea y que le permite dar cuenta de ciertos procesos, específicamente de confrontación. Cuando Reinaga habla de la lucha india, siempre encuentra capítulos donde hay confrontación, lucha. Entonces, él plantea un modelo que llama dos Bolivias. Hay una Bolivia india y una Bolivia, primero dice, blanco-mestiza, el cholaje blanco-mestizo, tiene formas de llamarlo, pero diferencias de estas dos Bolivias, en tanto, es en la práctica del racismo como una práctica del poder lo que los diferencia, y en tanto, una es el Estado. La Bolivia chola sería el Estado, y la Bolivia india sería algo que se le sobrepone, que está por debajo del Estado y se le sobrepone el Estado. Este es un modelo de análisis. En este modelo de análisis, el indio es un sujeto racializado, es su segundo elemento para mí. El indio es pensado como sujeto racializado que de esa condición de indio, viva en el campo, viva en la ciudad, puede ser el sujeto político que transforme esta yuxtaposición que habla de las dos Bolivias. El indio entonces es pensado como sujeto político, lo que lo va a diferenciar, por ejemplo, de los marxistas, donde el indio era campesino y tenía que ser aliado de los obreros. Para Reinaga, el obrero y el campesino son indios, a diferencia de los dirigentes de los partidos marxistas, que eran criollos mestizos, en algunos casos, en la mayoría, dicho sea de paso. Entonces, ahí plantea lo del sujeto político derivado de su modelo de análisis. Un tercer elemento de esta lectura, Reinaga se plantea como imperativo histórico. Esta situación de yuxtaposición, donde el sujeto indio es racializado como alguien de raza inferior y donde él tiene que actuar políticamente para transformar, debe concretarse desde el punto de vista de Reinaga en una organización política que proyecte, esto lo vamos a desarrollar después, el poder indio, la unidad de los indios para transformar la realidad que viven y hacerse del Estado. Ahí está más clara donde ha entrado la influencia del poder indio, pero luego vamos a detallarlo. Pero además, para hacer toda esta lectura de estos tres aspectos, como nos plantea, Reinaga hace dos ejercicios que me parecen importantes si los discutimos, por lo menos el que les voy a contar ahora, con las ideas en boga sobre el catarismo. Va a plantear una contrahistoria tomando la idea de Foucault. Va a plantear como contrahistoria una epopeya india, donde él va a identificar procesos históricos. Tupac Katari en 1781 se enfrenta a los españoles. Zárate Vilca a finales del siglo XIX se enfrenta a los criollos bolivianos. Entonces, Reinaga identifica procesos históricos donde los indios son protagonistas y a partir de eso escribe una historia que se va a contraponer a la historia oficial boliviana. Va a ser una contrahistoria. ¿Por qué es importante esto? Me parece esto, quiero remarcarlo porque hay una idea en boga propalada por Silvia Rivera Cusicanqui sobre la memoria larga de los indígenas. Y como que los indígenas tienen una memoria larga que en determinadas situaciones es como reactivada y los indígenas rememoran la época precolonial, las luchas anticoloniales. En mi experiencia, conociendo a gente del área rural mayor, gente inmigrante del área rural en la ciudad, indios, aymaras, nadie sabía de Tupac Katari, nadie sabía de la Huipala. Y entonces yo me pregunté en qué medida era válida la noción de Silvia Rivera. Y en este proceso de ir indagando sobre el indianismo, fui percatándome que quienes alargaron la memoria fueron los indianistas en los años 60, un periodo que Silvia Rivera no toca, que la gente que habla de los movimientos indígenas no tocan. Entonces fueron los indianistas quienes evocaron procesos históricos en su nueva situación en la ciudad y los posicionaron en función de generar un movimiento político. Y por eso es importante la contrahistoria. Nos permite ver que no hay una historia escrita en las venas de nadie, nadie es guardián de la historia. La gente, las nuevas generaciones, los jóvenes van resignificando, van confrontando nuevas situaciones. En ese sentido es muy importante la contrahistoria de Reinaga. Muy importante, no lo digo en el sentido de que tenga rigor académico y seguramente hoy día podríamos ver muchos problemas en la elaboración de su contrahistoria. Muy importante por su eficacia política, porque pudo llegar al público, a la gente y pudo influir en esa medida. Es importante políticamente. Los académicos seguramente podrán encontrar muchos elementos para descalificarlo. La perspectiva, el quinto elemento es la perspectiva, la prospección que plantea. Si la contrahistoria es una retrospectiva para ver dónde el indio ha sido importante, la perspectiva que Reinaga plantea, influenciado esto por Fanon, es una revolución del tercer mundo desde la condición de indios. Entonces los indios no solo tendrían que preocuparse por transformar la situación en Bolivia, sino que su situación estaba hermanada con
con otros pueblos que eran parte del tercer mundo, y en esa medida una transformación revolucionaria implicaba una revolución que se proyectara como revolución del tercer mundo. Para mí, estos elementos son lo sustancial en el indianismo. No quiero decir que sean lo único, podríamos encontrar otros detalles, pero creo que esto es lo fundamental. Su modelo de análisis, dos Bolivias, su idea del indio como sujeto político, su sujeto racializado, la idea de formar un partido, una organización india que proyecte el poder indio, su esfuerzo por construir una contrahistoria y su idea de articular la lucha india en un escenario donde el tercer mundo estaba jugando un papel importante. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivía con fuerza los procesos de descolonización. Entonces no es que la idea a Reinaga le nace de la nada, hay un escenario que hay que considerar. Bien, vayamos al punto que nos convoca. Yo sé que he dado muchas vueltas en antecedentes, pero disculpen, era necesario. Yo quería que un poco se den la idea del indianismo. Vayamos a lo que nos convoca, el tema del poder indio, del Black Power en el indianismo. Yo me voy a concentrar en la Revolución India, voy a mencionar uno que otro material, pero fundamentalmente es desde la Revolución India donde se puede identificar la idea de poder negro en Fausto Reinaga. De hecho, Reinaga se refiere a otros procesos históricos, referente, por ejemplo, a una marcha en Washington en 1963, en la Revolución India, se refiere a Martin Luther King, referencias bastante breves, un par de palabras, pero cuando uno revisa ya con el ánimo de ir indagando sobre su trabajo, las referencias importantes de Reinaga para pensar la situación del racismo vienen, por una parte hay académicos que cita, como Alejandro Lipchuk, si no me equivoco, antropólogo, pero Frantz Fanon es fundamental en Reinaga, lo cita mucho, y a otra persona que cita, solo cita en dos ocasiones, y es lo que tiene que ver con el poder negro, es a Carl Michael, y de él cita dos publicaciones de una revista, no puedo dar certeza del tipo de material, él lo cita como El Pueblo, de septiembre de 1967, un discurso de Carl Michael, lo mismo El Pueblo, pero una publicación del 7 de octubre de 1967. Estas son las cosas, las evidencias empíricas concretas que uno puede encontrar en la obra de Reinaga sobre el poder negro, específicamente en este portavoz Carl Michael. Luego vamos a entrar en detalles. No está por demás notar que Reinaga también cita en la Revolución India un trabajo que se publica en un diario boliviano que se llama precisamente El Diario, publicado en 1966, referido a la negritud. El artículo titula El arte negro en la encrucijada. Hago estas referencias porque parece que Reinaga estaba de alguna manera, no sé si al tanto, pero sí por lo menos estaba atento a ciertas publicaciones que se referían a una problemática que a él le interesaba, el racismo. Y esa problemática compartida, en este caso, con los negros en Estados Unidos, o los planteamientos de Fanon, o este artículo sobre la negritud. Podemos ver eso, en el caso específico, identificable en la Revolución India. Bien, hay que considerar, voy a hacer algunos apuntes que me parecen importantes para tener en cuenta. Es interesante en Reinaga como podemos decir que la relación con los pensadores negros no es una relación intensa, es inclusive hasta circunstancial, es como en un momento. No se encuentra no hay referencias, a Fanon lo cita en obras anteriores, a Carl Michael en este y no posteriormente. No se desarrolla algo grande, se queda ahí. Sin embargo, esta breve influencia del poder negro va a ser importante porque va a marcar mucho del discurso de Reinaga. No elabora algo nuevo en Reinaga, yo pienso que va a fortificar algo que ya estaba perfilando, pero que le va a permitir clarificar a partir que Reinaga se entera que en otros lugares se está pensando cosas similares. Y eso le va a permitir tener certeza, certidumbre y tener mayor confianza en lo que él estaba planteando. Vayamos a lo específico. Tengamos en cuenta que la Revolución India está dividida en 5 partes. Y en la parte en la que Reinaga cita a Carl Michael es en el primer capítulo que titula El mundo y Occidente. Y es un capítulo destinado más o menos a dar un panorama general de la situación en el mundo y hacer algunas definiciones
hacer unas diferencias en cuestiones de religión, filosofía, con respecto a los indios de Occidente. Y en ese capítulo tiene una capite que se llama Raza y Clase. Y es precisamente en ese capítulo donde Reinaga cita a Carmichael. Quiero hacer una lectura de lo que dice precisamente antes de citar a Carmichael. Dice en ese capítulo Reinaga: centrándonos a Raza y Clase, tenemos la maravillosa experiencia de lucha negra en Estados Unidos, donde los líderes negros Malcolm X, Carmichael, Hamilton han planteado el poder negro, superando la teoría de lucha de clases que sostiene que la lucha entre blancos y negros es una lucha de clases. Han planteado para la redención negra no la lucha de clases, sino la lucha de razas, y por este camino han llegado a formular el nacionalismo negro y el poder negro. Seguidamente dicen: exactamente, eso es importante, exactamente es lo que queremos para el indio. Es interesante esto porque Reinaga tampoco es alguien que vaya a discutir teóricamente, pero no va a ser una polémica con los planteamientos de Carmichael, sino que lo suscribe y dice exactamente lo que queremos para el indio. Cita de Carmichael son citas bastante extensas, párrafos en algunos casos, donde Carmichael habla de la situación de los obreros en Estados Unidos con respecto a los negros, la situación de ventaja. Por ejemplo, cita esto de Carmichael, ¿no? La clase trabajadora blanca estaba disputando también el dinero obtenido con el sudor del tercer mundo, con lo cual pasaron a ser parte integrante del sistema. Entonces los blancos, obreros blancos, no tenían el potencial revolucionario. Y Carmichael plantea, digamos, un camino independiente, sin los blancos, sin esperar que los obreros blancos tengan una conciencia revolucionaria. Seguidamente, dice esto también Reinaga: Carmichael es quien hace el deslinde entre raza y clase, y hace esta diferencia entre los obreros blancos y los negros, y la situación en el tercer mundo, y tiene una frase que también la cita Reinaga de Carmichael, dice, ¿no? Nosotros instintivamente, Carmichael, nos aliamos con los pueblos del tercer mundo porque nos consideramos, y en realidad somos, una colonia dentro de Estados Unidos, de la misma forma que los pueblos del tercer mundo son colonia fuera de los Estados Unidos. Nuestro enemigo es común. Continúa la cita. Es decir que Reinaga va encontrando elementos que se asemejan a su postura en cierta parte y que desde mi punto de vista le permiten tener cierta confianza en lo que estaba construyendo. Para seguir con esta relación entre raza y clase que hace Reinaga, luego de citar a Carmichael, comenta Reinaga una nota que sale en el diario, un periódico boliviano, en 1968, y se refiere a trabajadores obreros ingleses que estaban haciendo una huelga porque se vayan los trabajadores negros ingleses. Y Reinaga muestra que en esa situación cómo la situación de los obreros negros no era la misma que la de los obreros blancos, y por lo tanto no se podía esperar la misma, digamos, disposición política de uno y de otro para una lucha de transformación social. Ahí él opta, siguiendo a Carmichael, siguiendo la propia experiencia que él estaba viviendo en Bolivia, que hay que construir un camino desde los pueblos del tercer mundo, y ahora incluida una colonia dentro de Estados Unidos, que serían los negros, desde el punto de vista de Carmichael. Bien, hago estas referencias necesitas para plantear algunas reflexiones que me parecen importantes. Primero, esto es lo que podemos encontrar en específico, en concreto, como materia empírica, allí en el documento, referido al poder negro, como cita, como influencia en la obra de Reinaga. Estas referencias de Reinaga, alimentarse del poder negro, le va a permitir plantear la idea después del poder indio. Y muy parecido, claro, a lo que plantea Carmichael, en el sentido, por ejemplo, de formar una unidad, de todos, formar filas como negros, ser una unidad. En el caso de Reinaga, pensar a los indios formando una unidad. Esto ya lo pensaba antes, pero le viene la idea con mayor claridad en el sentido de que ya no es una lucha solo en Bolivia, es una lucha que se va más allá. Yo pienso que el poder negro de Reinaga, si bien no es una influencia muy intensa, fluida, es bastante circunstancial, le permite afirmar la idea de poder indio, primero plantearla específicamente como poder indio, en tanto los indios, siendo mayoría en Bolivia cuantitativa, articulan y forman una mayoría política que le dispute el poder a las élites gobernantes. Y digamos, esta es una idea que va a repetir en sus libros indianistas, poder indio, digamos,
junto a otras frases, pero poder indio, poder indio, poder indio. Los indios tomar conciencia de su situación de mayoría, de su pasado, organizarse políticamente y confrontar la dominación que viven. Esta idea es alimentada por Karl Marx. Si bien, como les digo, no es algo que pase muy intensamente, muy fluido, muy constante. Es bien circunstancial, por lo menos estos materiales, en lo que podemos ver en la obra en específico. Hay que tener en cuenta que Reinaga y también muchas personas en ese tiempo vinculaban la idea de raza también con la idea de nación, pueblo, cultura. No habría que descuidar ese punto, porque Reinaga está pensando también en los términos que se estaba planteando la discusión después de la Segunda Guerra Mundial, en los términos de liberación nacional. Hay que verlo en ese sentido, y en ese sentido va agarrando las ideas de esta idea de poder negro de Karl Marx. Sin embargo, es interesante notar que si bien esa influencia queda bien marcada en la Revolución India 1970, en el libro de Fausto Reinaga de 1971, documento escrito para un congreso campesino, hace una aclaración que merece ser comentada y ser citada. Dice: el indio del Tahuantinsuyo tiene maravillosas lenguas, entre ellas el aymara y el quechua. Si desapareciera el castellano, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, etc., quedarían nulos, en tanto el indio seguiría hablando. Aquí viene lo que nos interesa. El indio tiene una lengua, historia, mitos, dioses, moral, filosofía cósmica, milenaria cultura socialista. El poder negro, fuera de su color, no tiene nada de esto. El caso del indio en la sociedad contemporánea es un caso insólito, único, sin par. De ahí que la lucha de su liberación no tiene que seguir ningún cauce ni imitar ninguna etapa de Occidente. Quiero comentar esto en el sentido de que, primero, Reinaga adhiere a las ideas de poder negro en la Revolución India, en tanto diferencia, en deslinde entre clase y raza, nación, podríamos decir, o en el proceso de lucha de liberación nacional. Y ya en la tesis india, un año después, trata o cree identificar algo que los haría únicos a los indios con respecto a los demás. Esto es algo que en los años posteriores va a derivar en Reinaga en lo que llamamos post-indianismo, ¿no? Va a entrar una etapa que hoy día podemos ver como un culturalismo, las políticas multiculturalistas, no específicamente, pero va por ese camino Fausto Reinaga. También es de notar que Reinaga tiene pocas referencias sobre el poder negro, pocas referencias sobre otros pueblos, porque dice que es el caso único de los indios. Uno podría discutir cuál es la cultura en China, en diferentes países del tercer mundo. Bueno, China ya no está en el tercer mundo. Podría ir discutiendo todos estos temas y seguramente encontraríamos muchos elementos que nos maravillarían de cultura, historia, filosofía, mitos y dioses. Pero Reinaga va a anteponer un ideal del indio como un sujeto único, y eso se va a reproducir más adelante de manera degenerativa desde mi punto de vista. Por una parte, va a sobreponer lo indio, aunque por otra parte va a hacer eso en tanto no tiene grandes referencias, tampoco hay que echarle la culpa. Hoy podemos tener internet y tener una charla desde acá hasta Buenos Aires. En los años 60, a finales de los 60, las comunicaciones no estaban desarrolladas como lo están hoy. Seguramente no era muy fácil tener una idea cabal de lo que eran los procesos de lucha en otras latitudes. Sin embargo, quiero hacer notar esto porque tal vez es un tema que va a marcar las obras posteriores de Reinaga, en tanto va a alejarse de las reflexiones del poder negro, de los pensadores negros. Para ir cerrando, quiero plantear las siguientes observaciones. Yo, el año 2014, cuando escribí el libro que les comento y del que más o menos he nutrido esta exposición, tuve la oportunidad de visitar la biblioteca de Fausto Reinaga por gentileza de la sobrina del autor, que me recibió, y me tomé la molestia de revisar algunos textos. Y lo voy a plantear esto como observaciones, como problematización. Pude encontrar entre ellos el libro Poder Negro de Carl Michael Hamilton, ¿no? Y también está Alma Encadenada, está el libro Los Condenados de la Tierra, por la Revolución Africana, Retrato del Colonizado, y libros subrayados, especialmente Alma Encadenada, subrayados y con comentarios breves en los bordes de los libros. Hago este comentario porque no se encuentra en la Revolución India, en Tesis India y en los libros posteriores citas sobre estos libros. Uno puede problematizarse, es decir, en qué medida estas lecturas se llegan a Reinaga. Por ejemplo, el de Poder Negro se publica en 1977, la versión en inglés en agosto, y se publica en español en noviembre, si no me equivoco, de ese mismo año.
Cuando llega esta obra Fausto Reinaga, pues no tenemos certeza, no podemos saberlo, ¿no? O cuando llegan esas otras obras de pensadores negros a Reinaga, es posterior a la Revolución India, posterior a la tesis india, donde Reinaga ya plantea un elemento para, como distanciándose y ensimismándose en su ideal de lo que sería lo indio. No, por lo menos no hay datos empíricos que nos permitan decir sí, lo tuvo a tal fecha, y por lo tanto, cuando escribió la Revolución India, por ejemplo, tenía el poder negro, porque hay varios elementos que podrían hacernos pensar que la influencia es muy clara, ¿no? Pedro Portugal encuentra, por ejemplo, influencias muy claras de Albert Memmi, Retrato del Colonizado, pero no está citado en la Revolución India, ni en el manifiesto, ni en la tesis india. Entonces, esto es algo que se podría trabajar seguro con una lectura bastante sesuda de los textos que he mencionado desde Reinaga. Por otra parte, ya para ir finalizando, es interesante notar que Reinaga, el año de 1983, en su libro Sócrates y yo, el título ya es, digamos, expresivo de la egolatría a la que había llegado Fausto Reinaga, Sócrates y yo. En ese libro, Fausto Reinaga, lo tengo aquí a la mano, dice algo que es para indagar, para la investigación. Dice, en la página 94, el poderoso partido de los Black Panthers, en 10 de marzo de 1977, quedaron fascinados al leer el manifiesto del Partido Indio de Bolivia, escrito por él, Fausto Reinaga, y me pidieron autorización para traducir al inglés la obra. Es llamativo porque, bueno, primero dice que es en los años 70, 1970, que el Partido de las Panteras Negras le pide que traducir el manifiesto del Partido Indio de Bolivia, que es como un resumen de la Revolución India. Aquí uno se podría preguntar algunas cosas. Por ejemplo, la sobrina de Fausto Reinaga publicó un folleto, tiene una pequeña biografía del autor y resaltando algunos aspectos de los libros de Reinaga. Y Reinaga siempre tiene el cuidado de poner qué obras de Reinaga fueron traducidas al francés y al alemán, que es un libro que se llama América, India y Occidente. Fueron traducidas al francés y al alemán. Pero Reinaga nunca coloca que el manifiesto del Partido Indio haya sido traducido al inglés. Eso nos puede hacer pensar que si es cierto que las Panteras Negras le pidieron traducir, nunca se concretó esto, pues es algo que no se puede preguntar. Lo otro que a mí me llama la atención es que lo publica en 1983. Reinaga tuvo la manía de ir publicando las cartas que le mandaron más o menos en los años 70, en un escenario donde muchos indianistas, la mayoría, lo denostaron como alguien que escribía para vincularse con los blancos. Y en buena medida, mucha gente de fuera de Bolivia, de Europa y de otros países, antropólogos y demás, le escribían, admirados a Fausto Reinaga por su trabajo. Y Fausto Reinaga publica en esos libros, algunos de sus libros, esas cartas, como diciendo a los bolivianos y a los indianistas: ustedes no saben valorarme, no saben reconocer mi grandeza, en cambio, estos pensadores blancos saben reconocer mi grandeza. Yo tengo esa lectura, hago esa observación, porque si fuera cierto que le solicitaron publicar los Panteras Negras, me llama la atención que nunca haya publicado una de esas cartas donde le solicitan publicar. Uno, si es verdad. Otro, y no lo hizo, tal vez porque, era mejor poner cartas de europeos blancos que poner una carta de negros. Valorativamente, no se presentaba tanto. Es llamativo eso. De todas maneras, es un tema que se podría ir esclareciendo para ver si realmente gusta esa relación. Finalmente, cabe mencionar, como ya les hice notar, que en tesis india hay como un alejamiento del poder negro por un tema cultural, según Reinaga. Y en la Revolución Anáutica, un libro de Fausto Reinaga, post-indianista, de 1981, no solo se distancia del poder negro, también dice que Fanon, si bien dice que hay que hacer un hombre nuevo, no dice qué hombre hacer. Y entonces una limitación de Fanon, y rompe con Fanon, critica a Gandhi, critica a muchas personas que antes admiraban. Y claro, cuando Reinaga habla de revolución amáutica, habla de una revolución hecha por su pensamiento. Él consideraba Maut, que era como una autorreferencia. ¿Qué es lo que va a cambiar el mundo? Lo que yo pienso, ¿no? Llega un momento de egolatría de Fausto Reinaga. Bueno, solo quería mencionar esto como cosas posteriores que son como algunas pistas, algunos indicios que se podrían ir trabajando. Yo cerraría de la siguiente manera. Yo diría que en el análisis de Fausto Reinaga, la influencia de los pensadores negros en general, Fanon es el más evidente, y Carmichael en específico en la cuestión de clase y raza, le van a permitir asentar ideas que él ya venía
digamos, algunas intuiciones, algunas cosas que iba planteando desde su primer libro en 1940, pero que van a tener un cariz más político y va a tener una lectura más clara de que la situación del indio es una situación colonial, digamos, equiparable a la de los negros. Entonces va a pensar los indios más allá de Bolivia, como algo que tiene que ver con unos procesos globales y no simplemente con una situación en Bolivia. Y eso me parece que es importante en la influencia de los pensadores negros. Por otra parte, le va a permitir además plantearse volver las mayorías indias en mayorías políticas, sujetos políticos que aspiran a transformar una mayoría, que transformar la situación en Bolivia. Y finalmente, yo creo que hay que valorar de esta pequeña relación muy fugaz entre el poder negro y el indianismo de Reinaga, es que los planteamientos de lucha de transformación, para mí más lúcidos en Reinaga, se han construido articulándose a otras experiencias, en este caso el poder negro. Y yo creo, y esto es más contemporáneo, yo creo, por ejemplo, que en la actualidad mucha gente que se reivindica indianista, que se define como catalista, está cayendo en una trampa de encerrarse en sí mismo y no nutrirse de otras experiencias que le permita proyectar más allá de las limitaciones que tenemos. Y seguramente esto pasa en otros lugares. Yo creo que en ese sentido, este episodio pequeño, corto, de vínculo entre el poder negro y el indianismo es una chispa de luz que debería ser inspirador para plantearnos hoy día nuestra situación contemporánea y articular otro tipo de experiencias de lucha, y no solo la reflexión, ver en qué medida esto puede articularse en otros ámbitos, por ejemplo, digamos, no pueden ser políticos, de producción de conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, en general eso es lo que yo les quería plantear, y pues estoy ya presto a contestar preguntas, dudas o lo que ustedes quieran desde allá a Buenos Aires. Y gracias por la oportunidad nuevamente. Bien, ¿vamos a exponer pregunta por pregunta? ¿O hacemos un bloque de preguntas? Otra pregunta más y contestás en bloque, ¿no? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, en realidad varias preguntas muy interesantes la charla. Voy a tratar de hacer una o dos preguntas. En primer lugar, por ahí no lo dijiste recién acá, pero sí creo que ahí, por siempre alguna entrevista en hace un tiempo, la discusión que vos tenés o el debate con Pablo Stefanoni, ¿no? Acerca de dos publicaciones de Argentina sobre los indígenas. Y después también, yendo a la obra de Reinaga, vos no considerás, parece que algo dijiste en la última parte, visto 50 años después, ¿cierto? Que hay como una especie de esencialismo, ¿no? En la caracterización que hace Reinaga del indígena como sujeto revolucionario. Digo, un esencialismo, por un lado, con determinadas características sociales, políticas, militares, pero también metafísico, porque la revolución india, una parte describe al hombre del aguante suyo, y dice, bueno, en realidad el hombre estaría en dos medios, en físicos. Si ¿a qué atribuís también ese esencialismo, si es que vos lo encontrás, esa exaltación de Un momento. La primera pregunta no te escuché bien, por favor, sobre Stefanoni. Sí, ¿cuál es tu discusión, tu debate que tenés con Pablo Stefanoni, con alguna de sus obras recientes, ¿no? Sobre la cuestión Bien. indianista, ¿no? La caracterización que hace Stefanoni de indianista. ¿Contestamos esas dos? Bueno, escuchá una cosa muy importante. Stefanoni lo conocés vos
nos pongas en la versión corta un poquito el tema cuando vayas a contestar, así sabemos de qué se trata. Diría mi maestra de primario, cuenten el chiste si no me Ya vamos entonces. Bien. Sobre la primera, la reforma agraria y los cambios que implicó. Hubo dos maneras de aplicar la reforma agraria. Una en la parte andina de Bolivia, altiplano y valles, y otra en la parte, digamos, llana, la parte oriental de Bolivia, donde hoy día es el polo económico más importante del país, Santa Cruz de la Sierra. En la parte andina lo que se hizo es reconocer propiedad formalmente a los pequeños productores de la tierra, lo que a la larga significaba, por el crecimiento demográfico, heredar esa tierra al hijo, y nunca son un hijo en el área rural, porque es el área rural, la gente no tiene los cuidados sobre preservativos, de educación sexual, etcétera, etcétera. Entonces hay 8 o 9 hijos, y la tierra se fue parcelando. Ese fenómeno se conoce en Bolivia como minifundio, e incidió fuertemente en la migración de la ciudad, del campo a la ciudad. Por otra parte, fue rompiendo tipos de relación económica que no eran propiamente, digamos, podemos decir, de propiedad privada, que eran más característicos de organizaciones no mercantiles en el área rural. No quiero idealizar la comunidad, pero que tenía que ver con un trabajo más en comunidad, una vivencia más de responsabilidad compartida y no individualizada. Fue rompiendo ese tipo de lazos. Fundamentalmente en la parte altiplánica, en La Paz. Esto ya había pasado bastante por el valle y no llegó a consolidarse en buena parte de Potosí, donde hay población, digamos, bastante lejana de los espacios urbanos. Bien, en el área, digamos, llana, en el oriente boliviano, la medida más bien tendió a favorecer la formación de la gran propiedad para formar una agroburguesía. De hecho, los recursos que se generaron de la nacionalización de las minas, administrados por una empresa que se llamó Comoibol, buena parte de esos recursos fueron destinados a alimentar lo que se fue formando en el oriente de Bolivia, en una agroindustria. Hoy día, les decía por eso, el polo más importante económico está en ese lugar, porque el Estado se preocupó, digamos, en fomentar la economía capitalista en ese lugar. Y esto es interesante como dato anecdótico. Hubo en Bolivia, después de estas movilizaciones del año 2000, que les comenté muy fuertes, donde lo indio emergió con fuerza, donde el indianismo se posicionó, una reacción en estos sectores. Hubo una reacción en estos sectores del oriente, donde ellos más bien reivindicaron que no le debían nada al Estado. Sin embargo, es interesante porque el Estado los construyó, y en buena medida esa reacción del oriente para mí representaba el ideal de la bolivianidad. O sea, yo no tengo nada que ver con los indios, esa era la reacción en el oriente. Si los indios se levantan en el altiplano, nosotros aquí hacemos otro país. Bolivia en buena medida se construyó definiéndose contra los chilenos nos robaron el mar. Y hacia adentro, Bolivia se definió contra los indios, no somos indios. Y eso se repercutió después del 2000 en el oriente de Bolivia, donde la reforma agraria, la aplicación de la reforma agraria, las políticas de Estado, los recursos económicos fueron a fomentar la formación de una burguesía agroindustrial. Sobre el caso de Stefanoni, yo honestamente no conozco mucho de Stefanoni, ¿no? Periodista argentino, que dicen, él lo niega, que fue asesor del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha escrito un par de textos. Yo he leído uno que otro artículo de Stefanoni, las publicaciones que tiene enteras, libros, no los he leído. Sin embargo, hay cosas que, por lo menos, desde mi percepción, no encuentro un punto de choque. Yo leí un artículo de él criticando las posturas que yo también y otros lo llamamos pachamamistas, de muchas políticas del gobierno dirigidas a fomentar un culturalismo donde los indígenas son como un pretexto turístico para justificar la diferencia y no hay acciones políticas concretas. De hecho, Stefanoni dice ahí, cuando Felipe quiste esas movilizaciones, no se moviliza por el Sumacamaña, una idea que se ha popularizado, se ha movilizado por tractores. Sumacamaña es una idea que se ha popularizado desde acá como vivir bien. De hecho, cuando yo estuve en el proceso de movilización desde el 2003 que se da en Bolivia, bueno, será desde el 2000, pero yo estoy desde el 2003, en las calles no se hablaba de vivir bien de Sumacamaña. Eso fue más una construcción de organismos no gubernamentales, que luego sus operadores fueron parte del gobierno y ahora es como como es la idea de los pueblos indígenas. Yo soy crítico. Eso, por ejemplo, yo concordaría con Stefanoni.
Sin embargo, las pocas participaciones que le he visto, porque de vez en cuando es invitado en algún programa de televisión en Bolivia, me da la impresión que hay como una especie de menosprecio a los potenciales que puede haber dentro del movimiento indianista y catarista. Me da esa impresión. No lo he trabajado, honestamente, es algo que dejaría ahí como que pendiente. Sobre el esencialismo. Yo tengo la siguiente interpretación, porque este es un tema que aquí por lo menos lo discutimos y a veces volvemos a discutir. Hoy estoy acá acompañado de tres amigos, ¿no? Weimar, Iván, Wilmer, que de vez en cuando este tema nos sale con una reunión que por alguna casualidad estamos. Bien, en el caso de Seinaga específicamente, yo lo veo de la siguiente manera. Yo no creo que la revolución india sea solo un producto del autor, sea la grandeza del autor, ¿no? Tuvo la lucidez, o digamos, o la torpeza, que Gautam Seinaga es un tipo bastante despistado y escribió la revolución india porque es un tipo que no entiende nada. O al revés, como muchos indianistas, no es la máxima obra y bla, bla, bla. Yo pienso que las condiciones en las que se dan los planteamientos indianistas en aquel momento implicaban limitaciones de categorías, de análisis, de vínculos intelectuales. Habría que preguntarse, por ejemplo, en qué medida las ideas, bueno, eso queremos mostrarles. Este es el libro Poder Negro, editado en inglés, que yo lo encontré aquí, en un lugar donde se venden libros usados. Se los muestro porque me pongo a pensar, ¿no? Es un libro viejo, de 1969. Y había bolivianos que leían esta obra, está en inglés. Yo no leo en inglés, solo me lo compré porque quería tenerlo, estaba bastante económico. Uno podría preguntarse, ¿se decepcionó estas ideas? Si se decepcionaron las ideas de los movimientos negros o del Asia, o donde estaban emergiendo luchas de descolonización, ¿en qué medida influyeron en los movimientos políticos? Hasta donde yo puedo identificar, los movimientos, digamos, las organizaciones políticas que se reivindicaban revolucionarias, que en Bolivia fueron marxistas, que iban del polo, los estalinistas, ¿no? Así los dicen los trotskistas, y los trotskos, como les dicen los otros, ¿no? Y toda esa gama. Pero no se encuentra planteamientos en los que los indios sean entendidos como sujetos políticos. Yo creo que en ese sentido va a ser una virtud de Seinaga articular sus ideas con estas otras reflexiones que pasaban en otras partes del mundo, lo que es algo que yo resalto, muestra que por lo menos en Seinaga había una intención más internacionalista, que la gente que en nombre de la revolución socialista en Bolivia se sentía internacionalista. Pero aquí viene el tema del esencialismo. Yo pienso además que el vincularse a otras reflexiones nos hubiera permitido tener otras experiencias, porque esta idea de esencializar al indio también ha pasado con esencializar al negro, o podríamos decir esencializar al obrero. O sea, no es un fenómeno único en el indianismo, no es un fenómeno único en los movimientos negros, no. Lo que habría que caracterizar es qué circunstancias específicas en cada caso se dan. En el caso de Bolivia, cuando emerge el indianismo, la mayor parte de la población que tenía, digamos, lectoescritura eran las élites criollas. Los indios que migraban a la ciudad apenas estaban empezando a hablar el castellano y estaban entrando a las escuelas de la universidad. No tenían, a diferencia de las otras personas en la casa, no tenían, digamos, una biblioteca, no estaban acostumbrados a hacer un debate político, ni siquiera estaban en el manejo político de las organizaciones. Que la otra casta sí lo tenía casi familiarmente, ¿no? El hijo era, digamos, líder de un partido republicano, el otro hijo era liberal, el nieto era marxista. ¿No? Familiarmente había una relación así, que pueden ser, todos tenían vínculo con las instituciones del poder, ¿no? Educativas, lo que no pasa con los indianistas. Por lo tanto, en esa situación, los planteamientos no van a nacer elaborados, se están elaborando. Y el que se están elaborando quiere decir que no están acabados. Y esto también quiere decir que no van a empezar hechos bien. En otras palabras, yo es algo que tal vez no les guste a los indianistas, a veces se los digo. La virtud del indianismo es que es un error. Y eso tal vez les choca. Es un error, pero en la medida que tú lo asumes como error, puedes aprender de él. ¿No? El esencialismo de Seinaga, como que los indios fueran una condición única e inmutable desde tiempos inmemoriales, habríamos conservado nuestra esencia. Y esta es una idea que, honestamente, yo la he visto en Argentina. Esto quería comentarles. Yo estuve en Buenos Aires en 2 ocasiones por activismo. Yo me he movido vendiendo libros aquí y allá, y he llegado a Buenos Aires. Y he notado que la gente que ya se dice indígena en los eventos que he participado, hacen unas ceremonias y unas cosas que no ves en ningún pueblo de comunidad, y lo hacen en nombre de una comunidad, buscando una esencia indígena en esos ritos,
que nacieron con los eventos de la ONU sobre poblaciones indígenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hacemos una revisión histórica de estos procesos, podemos ubicar dónde se van formando estos esencialismos, qué condiciones históricas hay y qué efectos van teniendo. Voy a puntualizar algo más del esencialismo. Desde mi punto de vista, esta idealización, no es únicamente mi punto de vista, me estoy articulando a cuestiones que alguna vez escuché a Pedro Portugal, que la leí por ahí de George Balanger, y que el propio Fanon critica, pero resalta también la idea de que hay una cultura inmutable, que Fanon dice que es una idea indefendible, pero políticamente fuerte. Hay que considerar que cuando se da el movimiento indianista, miren, pasaba en Bolivia, que los indios ya no querían ser indios en el peor sentido de la palabra. Se vendían en La Paz cremas blanqueadoras, la gente estaba atormentada por dejar su color de piel. Los insultos entre la gente de origen rural, en la ciudad, antes como ahora, es decir, indio de mierda, cara de inca. O algo que me pasó a mí, yo no soy muy viejo, ¿no? O sea que antes de mí era peor. Pero yo recuerdo cuando era muchacho, yo veía a los negros por televisión. Nunca había visto en vivo. Hasta que cuando tenía aproximadamente 10 años, migré al barrio donde ahora vivo, y donde hay gente de Yungas, que viven de Yungas, y Yungas es una región donde está concentrada población afro, aquí en La Paz. Viene gente de ahí, vive gente de ahí. Y fue la primera vez que vi a un negro, no por tele, para mí todos eran personajes de tele. Superman estaba en la tele, los negros estaban en la tele, y lo vi medio atontado un buen momento. Y él me dijo una cosa que me llamó la atención, me dijo, ¿qué mierdas me miras? Y a mí me dejó más atontado. ¿Qué quiero decir? Que él podía reaccionar ante mi mirada que le parecía extraña, que todos lo mirábamos como ser extraño. Pero cuando yo veía que a las personas de origen aymara les decían indios de mierda, ninguna aymara reaccionaba y agachaban la cabeza cuando eso se los decía un blanco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este esencialismo se va a dar en una situación donde el sujeto indio al que interpela el indianismo no cree en sí mismo, se desprecia. Y no solo es esencialización en general, específicamente es una idealización del indio, va a funcionar como un catalizador que va a buscar formar el autoestima, rehacer el autoestima. Yo creo en mis antepasados, éramos una cultura única, conocíamos los secretos del cosmos, nosotros vamos a salvar a la humanidad, bla, bla, bla. Porque para hacer acción política, el indio cualquier persona, no solo el indio, tiene que creer en sí mismo en lo que va a hacer, a menos que alguien te esté pagando para hacer movilización o te dan fichas. Pero cuando estás haciendo una lucha por ti mismo, tienes que creer en lo que vas a hacer. Y el efecto que va a tener la idealización indianista es que los indios empiecen a creer en sí mismos, a sentir orgullo de su pasado. Pero, y es algo que reclamo, no va a llegar siquiera a la idea de lo negro es bello, como sucedía, digamos, en Estados Unidos. Aquí los indios no van a decir lo indio es bello, ¿no? La idea de somos feos queda bien fuerte. Pero va a haber esa idealización que le va a permitir creer en sus acciones. Ahora, en la medida que estás idealizando y cuando haces lucha política te das cuenta que esa idealización no sirve. Por ejemplo, nosotros creíamos que los indios somos comunitarios y te das cuenta que las personas que te meten, digamos, pleitos por detrás, te buscan desestabilizar tu situación no comunitariamente, es la gente de color de piel morena que se dice indígena y que dice que es comunitaria. Y ahí uno se choca con la realidad y te das cuenta que esa idealización no sirve. ¿Qué quiero decir? Que la idealización puede ser un paso para avanzar en la constitución del sujeto político, pero la propia constitución choca con la realidad y lo que toca es enfrentarse a esa idealización para ir a otro nivel. Y yo creo que los indianistas no han hecho eso. Que se ha quedado mucho en la idealización, y esto es bien importante recalcarlo, porque esta recepción del indianismo idealizado se va a dar en los años 80 por organismos no gubernamentales. Y hoy día lo que tenemos del indianismo como famoso, digamos, como algo conocido, aunque no se reconozca que sea indianismo, es lo que han idealizado los indianistas con la influencia de los pensadores multiculturalistas. Entonces, y siendo ya una postura más política, desde mi parte, es que hay que confrontarse esa idealización en su situación histórica, ¿verdad? Y una confrontación que permita a los sujetos que la han asumido ir más allá de esa propia limitación. Porque no se sostienen los hechos, pero es en los hechos, en la confrontación de lucha política, en la construcción de ese proyecto que puedes enfrentarlo, no la simple, digamos, especulación. Por eso para mí es bien importante lo del movimiento político, por eso les resaltaba que yo no vengo mucho de la academia, yo me forjé indianista en esos procesos de movilización. Y un poco mi idea de escribir y demás tenía que ver con que construyamos, hay que salir de esta tara mental. Bueno, sé que me he extendido, no sé si hay otras preguntas.